En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana?». Porque los judíos y los samaritanos no tratan. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará la razón de todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas?», o «¿De qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer:
Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él de veras es el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos en el Evangelio que Jesús se detiene en un pozo cerca de la ciudad de Sicar. Es el pozo de Jacob. Jesús llega cansado. Otros traducen fatigado. No es lo mismo cansado que fatigado. Cuando una persona está cansada, simplemente descansa un poco y se le quita el problema. Pero el que está fatigado no. Puede durar días, semanas, meses, años y no se repone. A veces la fatiga es demasiado grande. Pero por eso aquí dice, algunos traducen fatigado y otros traducen cansado. Este pozo todavía existe y todavía tiene agua. Todavía existe y todavía tiene agua. Efectivamente, es un pozo muy profundo, 32 metros para llegar al agua. Es un pozo profundo y está situado cerca de una ciudad que se llama Nablus o Nablus. Esto que antes era Siquem, pero ahora pues ya cambió el nombre de la ciudad. Encima de ese pozo se puso una iglesia, ahora es una iglesia ortodoxa. Es una iglesia ortodoxa y ellos tienen a su cargo ese templo que le pusieron por nombre Jesús Fatigado. Es el nombre que tiene ese templo que todavía, repito, todavía está el pozo ahí dentro de ese templo y todavía tiene agua. Todavía tiene agua. ¿Por qué Jesús llega a la fatiga? Jesús sabe que es poco el tiempo que tiene. Él sabe que son 3 años lo que va a estar él, son 3 años de vida pública. Entonces no tiene mucho tiempo para perder y hace las cosas, va. Y en aquellos tiempos no había aviones, no había camiones, no había carros. Si acaso algunos tenían una carreta movida por un burro, porque los judíos tenían prohibido tener caballos. El Imperio Romano no les permitía tener caballos porque los caballos se consideraban una arma de guerra. Entonces, pues no tenían, los que tenían burro, pues qué bueno, pero Jesús caminaba con sus apóstoles y caminaban largas distancias. En aquel tiempo salían, tenían los tiempos medidos. Vamos a caminar de aquí hasta tal lugar donde están donde hay una arboleda y ahí a descansar. Y al día siguiente salían y hasta tal lugar porque había una sombra y ahí descansar. Ya tenían sus rutas ellos para poder desplazarse, caminaban mucho los judíos. Por eso es que Jesús aquí llega de mucho caminar, llega a esta ciudad, cerca de esta ciudad de Siquem, al pozo de Jacob. Jesús es Dios. Él sabía que la samaritana iba a ir. Él sabía que la samaritana ya no estaba tan feliz con su tipo de vida, pero ya no sabía cómo salir de él. Necesitaba un empujón para salir de ese tipo de vida y Jesús la va a buscar para ayudarle. Le va a buscar para ayudar lo que ella ya está un poco dispuesta a hacer, no de manera tan consciente tal vez. Y entonces aquí vemos ya la primera enseñanza. Jesús está dispuesto a cualquier sacrificio y eso lo vemos en la cruz. Tanto es el amor que Dios nos tiene que está dispuesto hasta el mayor de los sacrificios y ya lo demostró Jesús al abrir sus brazos a la cruz. Jesús sabía
que la samaritana iba a ir al pozo, sabía a qué hora iba a ir al pozo y sabía que iba a poder hablar con ella. Y aquí viene otra enseñanza más, porque Jesús se queda, les pide a los apóstoles, vayan ustedes a comprar comida. Los apóstoles, claro que no se querían ir todos, ¿verdad? Que alguien quería quedarse con Jesús y Jesús, váyanse todos. El pretexto que Jesús toma es el pleito que hay entre los samaritanos y los judíos. Se odian, se veían y se escupían al suelo, si podían se apedreaban. Era un odio enraizado que tenían en el corazón. Entonces Jesús les dice, por prudencia, vayan en grupo para evitar que haya alguna confrontación. Vayan en grupo para evitar que haya algún problema. Pero él en realidad lo está haciendo para encontrarse con la samaritana y no avergonzarla delante de sus apóstoles. Fíjense lo grande que es esto. No avergonzarla delante de los apóstoles. Esta enseñanza es tener caridad con el culpable. Esta es la enseñanza. Tener caridad con aquel que nos consta que es culpable. Porque nos falta a nosotros mucho de esto. Solemos levantar la voz, solemos humillar, solemos amenazar cuando nosotros queremos que la otra persona reconozca su pecado. Y queda en peores circunstancias. La mamá que va a la escuela y le dice, va a preguntarle algo a la maestra y resulta que su hijo no fue a la escuela. Ese día no se presentó en la escuela y ella sí lo mandó y no sabe dónde está su hijo. Y al rato llega a la casa como si llegara de la escuela. Y la mamá, ¿dónde estabas? ¿En la escuela? ¿Dónde estabas? ¿En la escuela? Yo acabo de ir a la escuela. No, yo estaba en la escuela. Y no sacan de ahí el chiquillo en la escuela, en la escuela, en la escuela. Y la mamá va subiendo la voz, va empezando a usar la violencia, termina usando la humillación. Y cuando alguien usa la violencia y la humillación, no gana, deja a la persona resentida. Deja a la persona resentida, y más cuando movidos por el coraje, movidos por la desesperación, le gritamos o le humillamos a la persona delante de los demás. ¿Cuántas mamás, cuántos papás han humillado a sus hijos en la escuela delante de sus compañeros? ¿Y eso lo corrigió? No, lo dejó resentido. Resentimientos que a veces se quedan en el corazón de la persona hasta el final de su vida si no los tratan, si no se detienen a buscar la sanación interior. Toda la vida van a traer esos resentimientos. Y a veces yo confieso personas de 80 años, 70 años y todavía lloran recordando lo que les hicieron, la humillación que les hicieron pasar sus papás. A ellos se les olvida porque el que pega se le olvida, pero al que le pegan no. Por eso el Señor nos invita hoy, nos pide tener caridad con el culpable. Aun cuando sea culpable, no lo humilles delante de los demás. Más adelante Jesús va a decir, corrígelo allá, llévatelo aparte y corrígelo, dile el error que está cometiendo. Si no te hace caso, lleva 2 personas prudentes, no mitoteras, prudentes, para que hablen con él y vean que no es cosa tuya, sino que es cosa cierta lo que se le está pidiendo. Caridad con el que se equivoca, caridad con el culpable. Caridad con el culpable. Pero repito, muchos quieren hacerle ver a la persona, están tan nerviosos, tan ofuscados, que no se dan cuenta que están humillando a esa persona delante de los que le rodean. No se alcanzan a dar cuenta, por eso la franqueza no es virtud, porque le falta caridad. Cuando falta caridad, aunque lo que tú digas es verdad, aunque tengas las pruebas en la mano, tiene que haber caridad con el culpable.
porque si no, lo vas a dejar resentido, va a quedar resentida esa persona, y una persona resentida puede terminar diciendo, pues ahora no. ¿Por qué? Pues nomás porque él dijo que sí. Ya no importa cuál es la verdad, sino ahora lo que importa es no voy a aceptar lo que me están diciendo, aunque la persona sea consciente de que así es. Por eso, repito, la franqueza no es virtud, le falta la caridad. Y si le falta la caridad, no es del agrado de Dios. Jesús comienza, Él nos enseña cómo deben de ser las cosas, cómo se debe tratar a los demás, cómo se debe tratar al culpable. Jesús comienza con un diálogo, fíjense, pidiéndole a esta samaritana agua. Es algo que ella sí le puede dar. Agua, es algo que ahí tiene. Ella tiene cántaro, tiene la soga, ella tiene todo para poder sacar agua y darle. Jesús siempre comienza llevándonos a un terreno en el que nos sentimos bien, en el que nos sentimos seguros. A pesar de que la samaritana está resentida con los judíos, y Jesús es judío. Entonces, como traen el pleito, por eso se le suben los humos a la samaritana y le dice, ¿cómo es posible que tú me hables a mí y me pidas agua a mí, que soy samaritana, que ya no estamos en guerra? ¿Ya se arreglaron las cosas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás pidiendo a mí? Somos enemigos, tú no me puedes pedir nada. Es lo que le está diciendo la samaritana. Es lo que le está diciendo. Y Jesús espera, soporta toda esa palabrería. Jesús la soporta y la lleva por eso hacia ese terreno. La va llevando, preguntando, hasta que va bajando los ánimos de ella y ya está preparada para aceptar la verdad. Nosotros queremos que la acepten a la fuerza. La verdad no entra a la fuerza. La verdad no va a entrar a la fuerza. A la fuerza puede quedar la persona resentida y puede poner distancia y puede negarse a aceptarla. Por eso Jesús empieza con este diálogo, le pide lo que ella sí le puede dar. ¿A nosotros qué nos pide? Primero lo que sí podemos dar. Por eso dicen que Jesús al principio te da primero mucha paz, luego ya no te deja en paz. Pero primero te da mucha paz, te lleva al terreno donde te sientes seguro, donde te sientes bien, Te pide lo que tú le puedes dar y te da lo que tú no puedes conseguir por tus propias fuerzas. Eso es lo que Jesús utiliza. Te pide para darte, pero te pide lo que sí puedes dar. No le pidió algo imposible a la samaritana, le pidió algo que ella sí podía dar, agua, porque tenía el cántaro, porque tenía la soga y en el pozo había agua. Entonces no hay ningún problema para que la samaritana pudiera darle a Jesús lo que Jesús le estaba pidiendo. Y Jesús dice, si tú supieras quién es el que te pide, ¿sí? Porque Él es el que puede dar agua viva. Agua viva, algo que no puede alcanzar la samaritana. Está Jesús utilizando una comparación. Él quiere darle el perdón que ella no puede alcanzar por sus propias fuerzas. Él quiere darle la vida de gracia que ella no puede ni siquiera pedir. Todo es un regalo de Dios para nosotros. Todo, por eso se le llama don. Y dice Jesús, si conocieras el don de Dios. Entonces, a nosotros también Jesús nos va a pedir. ¿Qué nos va a pedir? Lo que más nos avergüenza en nuestra vida, lo que más nos duele haber hecho, lo que más nos aplasta y no nos deja ser santos. Entrégame tus errores, lo que te duele haber hecho, lo que te avergüenza haber hecho. Entrégame estos errores y yo te entrego vida. Entrégame lo que te da muerte y yo te doy lo que te va a dar vida. Vean el intercambio, cómo es un dame para darte. Dame lo que te duele, dame para darte. Pero esto es para abrir espacio a la gracia de Dios. Para abrir espacio es como si el papá le dijera a su hijo, hijo, quiero que quites ahí de la cochera
todo lo que tienes, va la bicicleta esa que estás ponchada desde hace mucho y todo, tráemelo, dámelo todo eso, tráemelo y dámelo a mí. Y el muchacho va, obedece, un joven por ahí, limpia todo ese lugar, lleva la bicicleta ponchada, las cosas que están ahí, y el papá mete el carro que le había comprado a su hijo. Es eso lo que hace Dios. Dame, abre el espacio para el milagro, para los más grandes milagros. Dame lo que no te deja acercarte a mí. Dame lo que no te permite tener confianza en mí. Dame todo eso y yo te doy la vida. Dame lo que te está dando muerte y yo te doy la vida. Es hacer el espacio para los milagros que nuestro buen Dios quiere darnos a nosotros. Le dice Jesús entonces a ella: si conocieras el don de Dios, si supieras quién te pide, si supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, un agua que se multiplica, un agua que es una fuente que no se seca y ya nunca más vas a tener sed, nunca más vas a tener sed. ¿Cuál es esa sed que nosotros tenemos? Sí tenemos la sed de agua física, por supuesto, y de hambre, y tenemos otras necesidades, pero tenemos una necesidad esencial que se le dice necesidades trascendentales, que es la necesidad de lo que no se acaba. Nosotros podemos comprar una mascota, y podemos querer esa mascota y tratarla, o encontrarnos y recoger una de la calle y tratarla de maravilla, y esa mascota se vuelve loca de cariño y de gratitud con nosotros, pero no viven muchos años, 13 años, 15 años tal vez, y se va a morir. Entonces no va a estar con nosotros toda la vida. No va a poder estar con nosotros toda la vida. Nosotros necesitamos, como somos eternos, desde el momento que empezamos a existir, ya somos eternos. Dios siempre ha sido eterno, nosotros no. Nosotros, desde que empezamos a existir, somos eternos porque así nos lo quiso Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos necesidad es de un amor eterno, de algo que no se acabe, que no se muera. Y no existe eso más que Dios. Todo lo demás se va a morir. Se va a morir el esposo, se va a morir la esposa, se van a morir los padres, se van a morir los hijos, se va a morir la abuela, todo se va a morir. Nosotros necesitamos sostenernos en algo que dure para siempre, porque nuestro corazón es así. Nosotros tenemos sed de lo eterno, de lo eterno. Y dice Jesús que Él viene a traer lo que apaga esa sed, la eternidad, el amor eterno de Dios. Es lo que nosotros necesitamos. Si conocieras el don de Dios, el regalo que Dios te está haciendo, que es Él mismo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que cuando se encarna toma el nombre de Jesús. Él es el regalo de Dios para nosotros. Él es el regalo. Si conocieras el don de Dios, Dios Padre te ha dado a su Hijo. Ese es el amor que nosotros necesitamos. Viene a darnos ese amor y viene a darnos vida eterna. Vida eterna. Entonces pero te pide cambiarlo, porque no puedes llevar doble vida. Te pide que saques esa vida de pecado, lo malo, las debilidades, los errores, lo que te da vergüenza, y entregárselo a Él. Entregárselo a Él y Él te va a dar vida. Él, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿A qué vino Jesús? A redimirnos y a divinizarnos. Ese es el regalo. ¿Eso lo podíamos alcanzar nosotros? Ni en sueños. ¿Lo podíamos pedir? No lo merecemos. Es un regalo de Dios. Esto Dios nos lo ha regalado. Envió a su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para redimirnos y divinizarnos, porque nos va a dar su misma vida. Nos va a dar su amor. Nos va a dar todo la felicidad en la que Él vive. Entonces,
no solo tenemos sed de cosas materiales de este mundo, sí las tenemos, pero no son las más importantes. La más importante es la sed de trascendencia. Por eso la gente anda buscando. Busca en un lado, busca en otro, busca aquí, busca allá, encuentra aquí, encuentra algo y se le acaba y busca, va a salir otra vez a buscar y se le acaba y sale otra vez a buscar. Así estará hasta que encuentre a Dios. Así estará el ser humano buscando hasta que encuentre a Dios. Encontrar a Dios, ¿qué significa? Tener una experiencia del amor de Dios. Ese día la persona se va a quedar en paz. No va a necesitar ya nada. Va a usar las cosas para poder llegar a Dios. Solamente va a usarlas para eso. Esa es la sed que nosotros tenemos, la sed de trascendencia, la sed de lo eterno, de lo que es Dios. Esa es la verdadera sed de nosotros. Y el problema que nosotros tenemos es que no podemos tener esa experiencia, llegar a esa experiencia de Dios, porque usamos la violencia y la humillación cuando encontramos un culpable. Porque nos aferramos a que la persona reconozca que está en pecado. Tiene que reconocer delante de nosotros que cometió un error, que está en pecado y que la otra persona no descansa, está encima hasta que la otra persona reconozca su pecado. Jesús lleva suavemente todo. Cuando Jesús le revela el pecado a ella, ya no se defiende, ya no grita, ya se bajó el nivel de todo eso. Jesús sabe cómo llevar las cosas. Jesús nos invita a que nosotros tratemos de hacerlo igual, Cuando le dice, tráeme a tu esposo, no tengo. Es verdad lo que dices. Has tenido 5 y el último que tienes tampoco es tu esposo. Y le dice, ya veo que eres profeta. Ya veo, me doy cuenta que eres profeta. Esto es muy importante porque esto que Jesús hace, de que la persona tome conciencia de su pecado. ¿Por qué? Porque el que no es consciente de que está cometiendo pecado, no puede convertirse. Porque no es consciente de su pecado. Entonces, si alguien me quiere convencer de mi pecado, pero me hace enojar, me grita, me humilla, me lo dice delante de todos, pues ¿eso me va a ayudar a mí a tomar conciencia de pecado? No me va a ayudar a tomar ninguna conciencia de pecado. Por eso Jesús, repito, vean con qué amabilidad va llevando las cosas, y cuando le dice él, ¿y tú has tenido, trae tu esposo? No tengo esposo. Sí, has tenido 5 y este no es tu esposo, tampoco él es tu esposo. Ella toma conciencia y ahora puede convertirse. Ya puede convertirse, ya tomó conciencia, ya no estaba feliz con su vida, ahora sabe por qué. Ahora sabe por qué. No es tu esposo, estás fuera de la voluntad de Dios. No vas a encontrar la felicidad que buscas, porque la felicidad de nosotros está en Dios. Es la única felicidad que nos hace, el único amor que nos hace descansar. El único amor que nos hace descansar. Ni el esposo ni la esposa, porque o se enferman, o se mueren, o se van un día. Eso no siempre va a perdurar, no va a durar para siempre. El matrimonio se rompe con la muerte de uno de los dos, cuando muere alguno de los dos. En tiempos de Jesús, porque también ella dice, aprovechando, dice, pues si tú eres profeta, entonces ella dice, a ellos les dijeron, cuando se rompe la comunión de los samaritanos con los judíos, ellos hicieron allá un lugar para la oración, pero en el pueblo de Israel, en todo el pueblo de Israel, solamente había un templo. Solamente había un templo, y era el templo de Jerusalén. No había templos en ningún otro lado. En los pueblos, ciudades, lo que habían eran sinagogas. Y la sinagoga es un lugar de reunión. Es un lugar donde se reunían los judíos que compartían esa fe. Es un lugar de oración y es un lugar de estudio de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras.
Eso se le llama la Torá o la ley, los libros de la ley. Entonces se reunían para estudiar la Torá. Pero había un solo templo. Entonces los judíos decían, aquí es donde se puede adorar a Dios, porque aquí está su templo. Y los samaritanos que hicieron su templo decían, aquí es donde se adora a Dios, aquí es donde Dios quiere que se le adore. Pero ciertamente aquí la verdad estaba en los judíos, porque Dios mandó hacer ese templo para manifestarse en él. No lo pidió allá, lo pidió acá en Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, pero fíjense, dice ella, es que ¿dónde se va a adorar? ¿Allá o acá? Yo pienso que cuando venga el Mesías nos va a dar la razón de que se debe de adorar acá. Y Jesús le dice, ya viene el tiempo, es más, ya está aquí, en que se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, ya no en Jerusalén, ya no en Samaria, va a ser en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús muere, se queda con nosotros en la Eucaristía. Por eso tú y yo no necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos ir al Vaticano para ir a una misa. El Señor se quedó, puso su casa cerca de la tuya, a unos cuantos minutos de la tuya. Los judíos tenían la obligación de ir, por lo menos en Pascua, al templo de Jerusalén, por lo menos en la Pascua. Otros, por lo menos los que vivían demasiado lejos, tenían la esperanza de por lo menos ir una vez en su vida y entrar al templo de Dios. Pero Jesús quita eso. Ahora está cerca de ti. ¿Se imaginan que hubiera una sola misa al año, en Semana Santa y en el Vaticano, y todo el que quisiera participar en una Santa Misa, que tuviera que ir hasta el Vaticano una vez al año? ¿Se imaginan? ¿Cuántos habría que nunca iban a poder ir a una Santa Misa? Nunca, a comulgar al Señor, aunque fuera una vez en su vida. ¿Cuántos no iban a tener ese privilegio? No lo hubieran tenido. Si fuera allá en el Vaticano, todos los domingos va a haber misa y solo en el Vaticano, ¿se imaginan? Habría que ahorrar, tantearle y a ver si pues, no hubiera sido bueno tener muchos hijos, porque no iban a poder ir a Jerusalén o no iban a poder ir al Vaticano nunca. Así, imagínense qué vida llevaríamos, pero el don de Dios es que lo encuentras a unos minutos de tu casa, allí en el sagrario. Allí está el Señor, allí está verdaderamente presente Jesús, muerto y resucitado, crucificado, muerto y resucitado. Allí está en el sagrario. Ese es el don de Dios para ti. No tienes que ir lejos. Tú cuánto le has agradecido a Dios, que no tienes que ir ni a Jerusalén ni al Vaticano para poder participar de una Santa Misa donde se haga presente el sacrificio de Jesús en la cruz. Vean lo grande que es el don de Dios. Si muchos entendieran el don de Dios, pero no se ha entendido. Por eso la gente es tan abundante el don, que mucha gente prefiere el domingo irse a las playas, irse a un parque, pasársela en familia, tomarse unas cervezas, que ir a buscar a Dios, porque lo tienen tan cerca que lo han despreciado. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a esta mujer, si conocieras el don de Dios. Por eso Jesús le dice, la salvación viene de los judíos. Él es judío. Él es el que va a entregar su vida por nosotros. Los judíos sabían que eran el pueblo de Dios, pero pensaban que iban a ser el único pueblo de Dios en toda la historia. En toda la historia. Así de que ellos, era su orgullo, ser el pueblo, el único pueblo de Dios en el mundo. Era su orgullo. Pero Jesús no vino solo a salvar a los judíos.
Jesús es judío, pero vino a salvar a todo aquel que deseara salvarse y lo aceptara a él. No solo para los judíos, viene de ellos, porque es judío Jesús, pero la salvación es para el que quiera salvarse. Está a unos minutos de donde vives, allí está la casa de Dios, allí está el templo. El templo, no solamente existe aquí un templo, aunque hubiera solamente un templo en cada diócesis, la catedral, y no hubiera parroquias, ni capillas, ni nada, y todos tuviéramos que ir hasta allá a misa, imagínense. Pero el don de Dios es que puso su casa cerca de la tuya, pero también eso va a pesarnos el día del juicio. Los que hemos despreciado al Señor, sobre todo en domingo, los que lo hemos despreciado, nos va a doler mucho eso cuando veamos la realidad en el juicio, cuando veamos la realidad. Pero ahorita pues ya podemos ser lo que Jesús dice a la samaritana, adoradores en espíritu. Es que Dios es espíritu y se hace presente bajo la forma sacramental de pan en el sacrificio de Jesús, y luego ese nos lo comemos. Cuando alguien comulga, no necesita ir a ningún lugar para hablar con Dios, allí está dentro de él. No necesita ir a ningún lugar para hablarle a Dios, allí está. Habla y Dios te escucha, allí está, allí está. El Señor completo, su cuerpo, su alma, todo Él ahí está en la Eucaristía, cuerpo, alma, espíritu, divinidad, todo Él está allí en la Eucaristía. Allí es donde lo podemos adorar en espíritu, pero también lo debemos adorar en verdad, es decir, en santidad. No podemos nosotros decir que vamos a adorar a Dios mientras vivimos ofendiéndolo. Nuestra vida tiene que hablar de la realidad que nosotros creemos. Por eso tenemos que caminar por caminos de santidad para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Qué les invito a que trabajemos en esta semana? Son varias preguntas que pueden hacerse. Ustedes escojan una que crean que les puede ayudar en su vida y denle vueltas en su cabeza pensando en esto, porque es necesario hacerlo para nuestra salvación. Preguntas. Primera, ¿tú cómo le hablas al que sabes que es culpable? ¿Cómo le hablas? Sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos, sean tus padres, sean tus jefes, sean tus trabajadores. ¿Cómo le hablas al que tú piensas o sientes que es culpable? ¿Cómo le hablas? ¿Cuáles son los gestos de tu cuerpo, los movimientos de tu cuerpo, los gestos de tu cara? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Porque si le hablas mal al culpable, no se va a convertir. No se va a convertir. Necesitamos, primero, si vas a ir a corregir a alguien, primero perdónalo y pídele al Señor que te dé la gracia de amarlo. Después de que lo perdones y te dé Dios la gracia de amarlo, entonces sí puedes corregirlo. Si no, se te va a pasar la mano y vas a tener que pagarlo. Si no, se te va a pasar la mano y vas a tener que pagarlo. Otra cosa, ¿has avergonzado a alguien en público? Revisen, tienen que pedirle perdón. Necesitan ese perdón para entrar al cielo. Necesitan ese perdón. Si ustedes son una persona que hacen mucho el bien, y hacen mucha oración, y han vivido un camino de conversión tremenda, qué bueno, felicidades. Pero si al que avergonzaste no te dijo te perdono, te espera el purgatorio. No vas a poder entrar al cielo luego. Sean tu esposo, tu esposa, tus hijos, sea quien sea. Nosotros no podemos avergonzar a nadie, ni aunque sea verdad, ni aunque, como decimos en México, tengamos los pelos en la mano. Ya ven, cuando alguien dice, ¿es pardo o es negro? Aquí tengo los pelos del animal, aquí está.
sí es de este color, aunque tengamos la garantía, no podemos avergonzar a nadie. Si avergonzaste a alguien, pídele al Señor que te acuerdes quién, para que le pidas perdón. Si ya se murió, ofrece misas por esa persona. No sabes dónde vive, ofrece misas y pídele al Señor que le ponga cerca a alguien, un ángel o alguien que le ayude a que te perdone. Necesitas ese perdón, necesitas ese perdón. Tenemos que tener cuidado. Repito, cuántas mamás en la escuela se enojaron tanto que no se esperaron a llegar a la casa. En la escuela avergonzaron allá a su hijo. Aguas, aguas, si avergonzaste a alguien, aguas. Te burlaste de tu hijo, te burlaste de tus padres, te burlaste de alguien porque se equivocó. Ocupas su perdón para entrar al cielo. Ocupas que esa persona te diga, te perdono. Ocupas. Por eso revisen. Si no, muchos se mueren y la gente dice, ay, era tan bueno que de seguro ya está en el cielo. ¿Cuál cielo? Están rostizándose en el purgatorio y nadie le ayuda porque todos piensan que está en el cielo. No, corrijan estas cosas antes de morir. Antes de morir. Y ahorita con tantos rumores de guerra, quién sabe si pase algo. Más vale que nos apuremos en esto. Más vale que nos apuremos en esto. Otra cosa que para esta semana pensar, meditar, ¿qué te da más vergüenza entregarle a Jesús? ¿Qué te da más vergüenza entregarle a Jesús de tu vida? ¿Qué te duele más haber hecho? Eso es lo que tienes que entregarle a Él, porque eso no te va a dejar ser santo. Y si te mueres sin ser santo, no vas a poder entrar al cielo. Al cielo no puede entrar nada que sea imperfecto, y todo lo que no es santo es imperfecto. La perfección está en la santidad. Necesitamos eso, por eso necesitamos revisar. ¿Qué te da vergüenza entregarle a Jesús? ¿Qué te daría vergüenza? Y empieza a trabajar en eso, entregárselo. Otra cosa, ¿has agradecido a Dios el don de la Eucaristía? Cuando vienes a la Santa Misa, le agradeces que no tienes que pensar en ir al Vaticano, que no tienes que pensar ir a la Basílica de Guadalupe, porque es el único lugar donde haya misas, que lo tienes a unos minutos de tu casa. ¿Cuándo le has agradecido a Dios ese don? ¿Cuánto le has agradecido a Dios ese don? Sí, ahora también ya ven que los samaritanos le dijeron a esta mujer, ya no creemos por lo que tú dijiste, sino porque nosotros lo hemos escuchado y sabemos que Él es el Salvador. Tú todavía lo que conoces de Dios es lo que los demás dicen, o tú ya tienes una experiencia del amor de Dios. Tú ya tienes alguna comprensión de su misericordia, o solo vives de lo que otros dicen todavía. Revisen esto. Por último, obedecer a Jesús dócilmente hasta el sacrificio es la mejor alabanza y adoración que le podemos dar. Es la mejor alabanza y adoración. El sacrificio es una alabanza a Dios, porque si yo me sacrifico por Él, estoy diciendo, vale la pena Dios más que yo, por eso me sacrifico. Vale más que yo. Pues es una alabanza, es un acto de adoración. Si obedecemos dócilmente a Jesús hasta el sacrificio. Ese sacrificio puede unirlo el sacerdote. Cuando el sacerdote en misa, en la Santa Misa, toma el pan que ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo, y toma el cáliz donde ya no hay vino, sino la sangre de Jesús, agarra el sacrificio de Jesús para ofrecérselo al Padre, une el sacerdote, o ustedes también pueden hacerlo, unir todos sus sacrificios a los de Jesús. Pero si están en pecado, ya no pueden. Ya no pueden unirlo, pero pueden entregarle. Pero ya no pueden unirlo porque no se le puede ofrecer un sacrificio imperfecto a Dios. Y el único sacrificio digno de Dios
es el de Jesús en la cruz. Es el único sacrificio digno, es al que nos tenemos que unir. Por eso la necesidad de la obediencia. La obediencia es la que me une a Jesús. La obediencia, no solamente los deseos. Hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar, estamos todavía en tiempo de Cuaresma, pero esto se debe de trabajar hasta el último día de nuestra vida. Que nuestro buen Dios nos abra los ojos para poder ver y descubrir, para saber a quién le tenemos que pedir perdón por haberlo avergonzado, aunque le hayas dicho la verdad, pero no fue la forma ni fue el lugar. Entonces pídele perdón por haberlo avergonzado, aclarando, no te pido perdón por haber dicho una mentira, no fue mentira, pero te avergoncé delante de los demás, de eso te pido perdón. El esposo, ¿cuántas veces habrá avergonzado a su esposa delante de sus hijos? La esposa, ¿cuántas veces habrá avergonzado al esposo delante de sus hijos? Necesitan perdonarse, necesitan perdonarse. No porque están casados se vale todo y se puede todo. No, necesitan el perdón de su esposo o de su esposa. Por eso pidámosle al Señor que nos abra los ojos y empecemos a trabajar todo esto en nuestra vida para que el día de nuestra muerte no tengamos miedo de ir a la presencia de Dios, conociendo ya, siendo conscientes de todos estos errores, de toda la gente que dejamos llorando en el mundo por haberlos avergonzado en público. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.